por cederme el honor de presentar a estos dos grandes exponentes de la cirugía de catarata en nuestro país, quienes, como son el doctor Felipe Torres y el doctor Wilder Olivera, quienes nos traen esta noche dos grandes técnicas de la cirugía de catarata por facoemulsificación, que estoy segura será del agrado y disfrute de todos nosotros los apasionados por la faco. Si me permiten, voy a presentar al doctor Felipe Torres, muy conocido por todos nosotros. Él es especialista en cirugía de catarata, córnea y cirugía refractiva, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, con la especialidad en oftalmología, profesor de pre y posgrado de la cátedra en oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, director médico de la Clínica Oftalmológica Especializada Visual Center, miembro de la Academia Americana de Oftalmología y de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Peruana de Glaucoma y de la Sociedad Americana de Cirugía Refractiva y Catarata. Doctor Felipe Torres, muy buenas noches. Gusto de verlo nuevamente. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias por la presentación. ¿Me permiten compartir la pantalla? Ahí está. Doctor, si nos permite un minutito para colocar el video del auspiciador antes de iniciar. ¿Cómo no? Adelante, adelante. Por favor, Yuri. De RT800 is eigenlijk een digitale microscoop waarbij de chirurg met het opzetten van een 3D-bril alles kan volgen op een scherm in 3 dimensies. Deze digitale microscoop gebruiken wij voor operaties aan het voorste deel van het oog om mensen te laten zien zonder bril of contactlenzen of om cataracten te opereren. Een van de voordelen van deze microscoop is dat Deze digitale microscoop is uniek voor privékliniek in België. We zijn de eerste die deze microscoop gebruiken. En waarom hebben we die eigenlijk aangeschaft? Enerzijds, doordat we minder licht nodig hebben, wordt het oog van de patiënt minder belast. Anderzijds ziet de oogarts veel meer details. En ten derde kan de chirurg ontspannen zitten. Hij kan rechtop zitten om naar een scherm te kijken, waardoor hij minder verkrampt zijn operatie kan doen, wat ook weer leidt tot een hogere veiligheid. Perfecto. Entonces, doctor Felipe, la palabra es tuya. Vamos a empezar con el primer tema. No se puede conquistar sin dividir. Ok, buenas noches con todos. Gracias por la invitación, chicos. Y bueno, vamos a hablar de algo que fue histórico realmente, ¿no? Para poder hacer una incisión pequeña y para poder hacer que esta incisión pequeña sirva para una cirugía de catarata, pues deberíamos sacar el núcleo fragmentado, ¿cierto? Y a través de una incisión que permita meter una sonda y que ésta permita sacar ese núcleo. Entonces la idea de la FACO realmente comenzó así, o sea, hay que pensar. ¿Se ve bien la presentación? Sí, doctor. Ok. O sea, hay que pensar cómo hacemos para que justamente esta cirugía sea factible de realizarla a través de incisiones cada vez más pequeñas. Si ustedes leen la historia, nosotros tenemos desde la intra, la extracapsular, la lumental, la pequeña incisión, la facofractura y la facoemulsificación. Todas ellas han buscado reducir el tamaño de la incisión para evitar justamente la inducción de un astigmatismo que genere pues una mala visión en postoperatorio, ¿no? Entonces,
Gimbel, en el 86, él idea esta técnica y él habla pues de una técnica que se llama divide y conquista y que ha permitido, o sea, eso no es nuevo de él, sino que todo problema grande, si usted lo divide en sus partes más pequeñas, pueden solucionarlo. Y hacia eso estaba dirigida, ¿no? Entonces, la técnica primaria de divide y conquista, pues una técnica cataratas, sean duras o blandas, que trabajaba básicamente. Y era una técnica endosarcular, obviamente uno trabajaba esto en el saco capsular y los fragmentos podía manejarlos dentro del saco o llevarlos al plano del iris para poder emulsificarlos, ¿no? Y al inicio, cuando aparecieron los equipos, no habían tantas formas de emulación de ultrasonido, entonces uno tenía que usar ultrasonido continuo, en el cual pues había mucha dispensación de energía y eso dañaba el endotelio corneal con la pérdida consecuente de las células de la córnea, ¿no? Entonces células endoteliales. Ahora, como tenemos ya la posibilidad de usar, pues, pulsos, podemos usar bus, podemos usar todas las modulaciones y las variaciones en el ciclo de trabajo, hacen que esta técnica sea mucho más segura y con menos daño a nivel. ¿Cómo manejamos esta técnica? Tenemos que acordarnos un poco de la anatomía del cristalino. Acordarnos también que el cristalino, por ejemplo, mide entre 9 y 10 milímetros y que tiene un espesor entre 4.5 y 5 milímetros de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y realmente las partes del cristalino, que son desde el núcleo, la corteza y la cápsula, cada una de ellas tienen un espesor que va a depender justamente, como dijimos, de la esclerosis y de la edad de nuestro paciente. Pero esto tenemos que relacionarlo con el diámetro del tip de Facom. Recuerden que las máquinas anteriores tenían un diámetro de 1.1 y ahora ya tenemos diámetros mucho más pequeños, que son 0.9 a la manga de silicona que usan, pues es de un 1 con el tip, con la manga de silicón que tenemos allí. De tal forma que nosotros podríamos que es más grueso en el centro, pero en la periferia es mucho más delgado. Entonces tenemos que tener en cuenta la forma del cristalino y en la cápsula anterior, la cápsula puede tener un espesor de 14 milímetros, pero en la cápsula posterior esta baja a 4 a 5 milímetros. Estos detalles anatómicos para poder dibujar el núcleo del cristalino, o sea, la parte más dura del cristalino para poder orientarse y poder hackearla y poder romperla, ¿cierto? O sea, teniendo esos detalles claros, vamos a poder tener en cuenta que la Rexis hizo un cambio muy marcado en la cirugía de catarata. Antes que aparezca la capsulorhexis, usábamos una capsulotomía en abrelatas o cortábamos la cápsula de una forma tal que no le daba continuidad y eso permitía que uno pudiera de alguna forma crear fuerzas que rasguen la cápsula hacia la parte posterior y romperla y comunicar la cavidad con la cámara de la capsulorhexis. La capsulorhexis es un invento que es muy bueno, que nos permite ya pues tener la seguridad de poder hacer todas estas maniobras que involucran presión dentro del ojo para poder separar las diferentes capas del cristalino y que permite así uno poder diferenciar dónde está el núcleo o dónde está la corteza para poder hacer un buen tallado. Entonces,
Los pasos básicos de esta técnica son el tallado del núcleo. Uno, si ha hecho una hidrolaminación y ha separado el núcleo de la corteza, pues uno puede fracturar el anillo y la placa posterior del núcleo sin ningún problema porque la puede diferenciar. Entonces, hay que hacer la fractura de los fragmentos y la rotación y el reposicionamiento de estos fragmentos para poder tenerlos frente a nosotros y poder atraerlos hacia el centro de la bolsa capsular y hacer la facomulsificación. No nos olvidemos que esta técnica muy importante es, por ejemplo, cuando nuestros residentes comienzan a hacer esta técnica, por el temor tal vez a poder dañar las estructuras, empujan el cristalino. O sea, meten el tip de faco en forma horizontal, casi no quieren tocar el cristalino y cuando están allí, muchos de ellos simplemente hacen faco al acuoso o empujan el cristalino en posición 2 y no tocan la posición 3 por el temor. Y entonces tenemos que ir mayor a 0 grados y 45 grados, ¿no? Tenemos que acordarnos que el espesor, o sea, el ancho del surco, deberíamos hacerlo por lo menos de dos espesores del tip de faco, ¿no? O sea, de 2 milímetros, para tener una tranquilidad de poder manejar esta catarata, ¿no? La profundidad de los surcos por lo menos debería ser 2/3 del espesor del cristalino, y esto lo vamos a medir, básicamente a nivel del núcleo, porque es lo que vamos a manejar, pero que nos va a permitir hacerlo comparando el espesor del tip con la profundidad que nosotros estamos alcanzando, ¿no? Y obviamente los surcos no deben ir más allá de la rexis, porque la chance de que podamos coger el borde de la rexis y romperla es mucho más fuerte si nos acercamos a la parte periférica. Realmente para romper un núcleo, tal vez como cuando lo conversemos en las preguntas, solamente se necesita debilitar la parte central del cristalino. Recuerden que el cristalino tiene planos de clivaje en su anatomía que permiten simplemente con una fuerza de separación realizar una fractura en una forma muy sencilla, ¿no? Acá ponemos un poco la referencia de cómo debemos atacar el cristalino. Por ejemplo, de esta forma es mejor en la parte inferior que vemos en el cursor. Acá vemos el ancho de los surcos y la profundidad a la cual vamos a lograr una fractura de nuestro cristalino. No nos olvidemos que la parte de facodinamia sí es importante en esta técnica. O en todas las técnicas que hagamos de faco, si no tenemos en cuenta la facodinamia, un poco que perdemos de vista lo que vamos a hacer. O sea, nosotros necesitamos una buena altura de botella. Recuerden que en este caso la botella no solamente va a estar para darles a ustedes una cámara anterior bien formada, sino que también vamos a buscar al dispensar mayor cantidad de energía. Si es que usan continuo o usan un faco con mayor porcentaje de salida de la punta, acá necesitamos un enfriamiento más rápido de la punta y ustedes pueden correr el riesgo de que al ocluir la punta en la realización del surco, podrían incrementar la temperatura del tip y quemar la incisión, si es que no son acuciosos en ese detalle. A pesar de que tengan un vacío bajo, en estos casos el vacío debería ir entre 100 y 120, no más allá de esos valores. Aquí ponen, esta bibliografía habla de 150. Un flujo que no necesitan ustedes fuerza de atracción hacia la punta del faco, por lo tanto el flujo podría ser de 20, 25 y suficiente para las máquinas peristálticas, y el vacío para las máquinas que son Venturi, pues podríamos mantenerlo en 100 o en 80 para poder simplemente aspirar lo que estamos sacando cuando hacemos la emulsificación, cuando realizamos el surco, ¿no? Y el poder, pues en este caso no necesitamos un poder tan alto, o sea, vamos a necesitar romper el cristalino. Antes, por ejemplo, usábamos un poder de, pueden usar 100% de torsional si quieren, o una punta balance. Si están usando el centurión, pueden usar 60% de la fuerza del faco, por el poder de faco. Pero va a depender esto de qué tan densa es el núcleo cristalino.
Si es una catarata muy, muy suave, como le decía, esta técnica sirve para cataratas muy blanditas, como también duras. Ustedes tendrán que usar un poder de foco muy bajito, como 20, ¿no? Y que puede irse hasta 60, como les digo, en estas puntas balance que usa el Centurión. Se puede usar pulsos, como les dije, mientras menos energía dispensemos mejor. Podemos usar pulsos de 60 a 120 pulsos. Acá lo que necesitamos es energía, pero en el cual los ciclos de trabajo de esos 60 pulsos nos permitan tener un 50% de tiempos de off, de tal forma que realmente estamos dando mitad de tiempo con una dispensación de energía mucho menor que si hacemos en un continuo, ¿no? También podemos usar, recuerden, acá burst sin ningún problema. Es una modulación en la cual cuando ustedes pisan la posición 3 del pedal, se vuelve en continuo. Y eso, si ustedes manejan bien su pedal, lo pueden hacer de una forma muy eficiente. Entonces, no hay que olvidarnos acá, especialmente para los que se inician, que cuando uno hace el surco, hay que apoyar el kit de faco sobre el cristalino, no empujarlo, sino apoyarlo, y comenzar a pisar el pedal de una forma tal que no lo tengamos pisado en el 100% durante todo el tiempo. Muchas veces el residente tiene pisado el pedal y está entrando y saliendo con el faco, pero con el pedal presionado en posición 3. O sea, uno tiene que presionar solamente en la ida y en el regreso soltar el pedal para no seguir dispensando ultrasonido, ¿ok? Es importante esos detalles y hay que hacerlo de tal forma que sea automático en nuestro cerebro, de tal forma que nos acostumbremos a hacerlo. Hay que ver que en la zona donde es más fuerte lo que debemos aportar el ultrasonido es en la zona central del cristalino, y en la periferia casi ya no tendríamos necesidad de hacerlo con mucha vehemencia, ¿cierto? Entonces, eso es importante seguir. Muchas veces también tenemos la dificultad de cuándo rotar y cómo rotar. O sea, a veces nuestra mano izquierda se hace un poco más torpe al inicio y tratamos de rotar el cristalino y lo debemos hacer como si fuera como una rueda que tiene su manivela en el extremo. O sea, el apoyo del segundo instrumento tiene que ir casi a la periferia, casi al ángulo de la cruz, no en el centro, porque es mucho más difícil y la fuerza que tendrían que hacer para rotar el cristalino, o rotar el núcleo del cristalino, perdón, es mucho más fuerte, es mucho más difícil de realizar. Si ustedes apoyan el rotador en la periferia, en el ángulo justamente superior, van a poder notar que es mucho más sencillo rotar el núcleo. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, acá necesitamos tener una buena hidrodisección y una buena rotación del núcleo previa a realizar la técnica que estamos describiendo, ¿cierto? Una cosa importantísima y que a veces se nos escapa porque no tenemos conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para fracturar. Para poder fracturar, si uno hace una fractura muy superficial, lo que va a hacer es esto. O sea, separar a las dos manos, la estoy separando acá, y no voy a lograr fracturar, ¿cierto? Si yo quiero fracturar, quiero irme abajo, entonces separo y separo abajo, y ahí sí fracturo. Entonces, por eso que el gráfico les dice, apóyense acá abajo, en la parte inferior, no en la parte superior. Acá difícilmente van a poder fracturar el cristalino, a pesar de que hayan hecho un surco adecuado. ¿Ok? Importante estos tips para lo que es las cataratas un poco más rígidas o más duras, para evitar una voltereta que nos provoque una rotura capsular. En la posición 2, o la posición del medio, perdón, de estos gráficos, esta posición es la más maniobrable y la más segura porque permite que ustedes tengan control sobre el fragmento que están queriendo ustedes emulsificar. Y no se voltee y no haga una voltereta que pueda romper las salientes filosas del fragmento que ha quedado sobre la cápsula posterior, ¿no? Acordémonos de los parámetros. En estos casos, por ejemplo, tenemos una altura de batería de más de 80. El vacío puede subir porque aquí sí necesitamos una fuerza de sujeción para poder chopear lo que queda. Y nuestro flujo, que es la fuerza de atracción, tenemos que subirla un poquito
para que nos ayude a hacer que ese flujo lleve los pedazos hacia la punta y no tengamos que ir a buscarlos a la periferia con el riesgo de una rotura capsular. Acá no necesitamos tanto poder, obviamente. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen mayor poder, lo que van a provocar más bien es que los fragmentos que están en la punta se reboten, o sea, van a rebotar y van a hacer que el chátening sea más alto. Por lo tanto, ustedes necesitan tener, más bien acá, si ustedes están usando pulsado, necesitan pocos pulsos y con un ciclo de trabajo mucho menor para que ustedes puedan realmente atraerlos hacia la punta del faco. El continuo, en este caso, como que ya queda un poco de lado, sí, a no ser que ustedes usen un burst que les permita tener algo de continuo al final de la posición 3, ¿no? Este es un video, no es mío, obviamente, porque lamentablemente he tenido problemas con la cámara del hospital, pero es muy ilustrativo del doctor Neto Rosatelli de Brasil, donde me muestra, fíjense, esto es importantísimo realizar. Acá voy a repetirlo para que ustedes lo aprecien. El hecho de tener que, fíjense ahí, él lo que hace primero es aspirar todo el perinúcleo que le va a hacer, o sea, una mala idea de cuánto espesor tiene su cristalino. O sea, acá lo que se está sacando adelante es, primerito, la parte blanda, la que nos va a dejar más transparente la parte más rígida del cristalino. ¿Ok? Ahí van a ver, comienza a hacer su surco, ¿no? Quiero que noten acá, importante, miren dónde está el faco, dónde está la punta del faco, miren la posición del faco, miren la rexis, dónde está la rexis y dónde comienza a hacer su surco, ¿ok? Es justamente en el borde de la rexis, no obviamente sobre la cápsula, sino en el borde de la rexis para ir hacia el medio y ir hacia la periferia, ¿no? Acá vamos a ponerlo ya completamente ahí para que vean todo. Aspiró el perinúcleo, ¿no? Comienza a hacer su facomulsificación, se da cuenta que tiene que aumentar, fíjense, ahí aumentó un poquito más el espesor, acá es más de un tip, más del espesor de un tip. Ahora, ¿cómo mido yo? Tiene que entrar el tip de faco con su manga para que tengan más tranquilidad. Ahí se van a dar cuenta, fíjense. Entra el tip de faco con su manga, ¿ok? Se va hasta el borde de la rexis. Miren cómo va a rotar. Miren dónde pone el rotador, que ese es un manipulador de núcleos. Si ustedes se dan cuenta, es un segundo instrumento que tiene una oliva cristal, es un manipulador. Y miren cómo él rota de la periferia, no se va al medio, sino en la periferia rota el núcleo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Ahí se dan cuenta, van a ver ahora. Hace la segunda parte, o sea, el segundo surco. Ahora ya se hace más sencillo, ¿ok? Recuerden que él está partiendo ya de un surco parcialmente hecho en el otro extremo. Fíjense, ahí lo completa nada más. Completa lo que faltaba del primer surco, lo rota, sigue haciendo nuevamente un surco, ¿ok? Con mucho más cuidado que el primero, obviamente, porque aquí solamente va a tener que hacer una separación de esos dos fragmentos. Miren cómo separa. Miren dónde ponen los instrumentos. Fíjense, ¿se dieron cuenta? No. Perdón. Acá se me fue para atrás. Vamos a ver anterior. Disculpen, acá se me pasó. Ya está. Acá van a ver. Ya. Ahí vamos a ver cómo separa. Fíjense, se va al fondo, separa fácilmente, rota. Miren dónde pone el rotador. Ahí separa, fácilmente se rompe, rota, se va a la periferia, separa, rota, nuevamente hacia la periferia, separa y rota. Y allí, rápidamente con su pedal, cambia sus parámetros. Cambia los parámetros para que los fragmentos vayan hacia el tip de faco, fíjense. Entonces acá se ayuda con el instrumento y simplemente lo faquea dentro del saco, ¿no? A la altura del plano del iris, que es una posición muy segura, está lejos del endotelio,
y está bien tranquilo. Es una técnica muy reproducible, muy sencilla. Y fíjense, esta técnica la hacen en Estados Unidos el 60% de oftalmólogos. Para que tengan una idea de que no es una técnica que es antigua y que ya dejó de existir. O sea, mucha gente piensa que divide y conquista ya no se hace. Deberíamos saber todos manejar esta técnica adecuadamente porque es la que nos va a salvar de algunos momentos en los cuales estamos haciendo cirugía con otras técnicas y no nos sale la técnica, volvemos a esta técnica y solucionamos el problema. Tiene sus ventajas y ciertas desventajas. Como ya hemos visto, son técnicas fáciles de aprender. Ya hemos visto que los cuadrantes se manipulan y se emulsifican en el saco. Se evitan los riesgos sobre la periferia de la cápsula, o sea, ya uno no tiene que irse a la periferia, no tocas el iris, no toca la cápsula, y es una técnica que está alejada del endotelio. O sea, el problema está que, como nosotros hemos visto, apoyamos el tibia fraco sobre el cristalino y tensamos la célula, podemos romperlas. En patologías que no deberíamos usar esta técnica, por ejemplo, son la pseudofoliación, por ejemplo. Si tenemos un cristalino subluxado, se hace más complejo utilizar este tipo de técnicas. Si tenemos una pupila pequeña, en la cual no tenemos una visualización adecuada, pues tampoco sería lo más adecuado hacer esta técnica, ¿cierto? O sea, tiene el problema de que, independientemente de todos los beneficios que hemos visto, se dispensa mucho más energía y obviamente tratamos de una técnica que podría dañar más el endotelio, ¿no? Pero recuerden que las técnicas de cirugía de catarata para dividir y conquistar han pasado por muchas, o sea, todas son las, por ejemplo, acá también divide y conquista y es una técnica que no necesita FACU. Por ejemplo, tenemos a Kahoshi que nos permite saber su pre-chopper, ¿ok? Y está dividiendo para conquistar, o sea, igualito. O sea, es una técnica que es la misma, pero sin usar ultrasonido. Es de gran ayuda el que maneja esto. Miren esta técnica, cataratas blandas. Simplemente con el viscoelástico uno entra a la mitad y lo puede romper ese núcleo blando, fíjense. ¿Sí? Se rompió solamente con viscoelástico. O si quieren, técnicas que, así como esta, por ejemplo, en el hospital Sabogal hacen con 2 agujas y rompen el núcleo. Existen muchas formas de hacer este tipo de técnicas. Todas buscan lo mismo, dividir y conquistar. Hay gente que mete un asa y saca el núcleo con un asa, lo fractura, mete un asa y como lo ven acá, ese es el loop, ¿no? Son sofisticaciones de la técnica que en algunas personas pues la usan y les va muy bien, pero todas dividen y conquistan. Yo creo que eso es todo. Si hay alguna pregunta para después de la exposición de nuestro querido amigo Wilder, que seguro nos va a dar mucho que hablar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Excelente, muy didáctica su ponencia, le agradecemos. Y pues preferimos dejar las preguntas para el final, ¿cierto, doctor Torres? Cierto. Ajá, Ok, cierto. Excelente. Entonces continuamos con el doctor Wilder Olivera. El doctor Wilder Olivera es especialista en glaucoma y catarata, médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital Rebagliati, director médico de Oftalmocentro en la ciudad de Lima, profesor de pregrado en la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Ricardo Palma y profesor en la Cátedra de Oftalmología también de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor Olivera, muchísimo gusto y muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. El auditorio es suyo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los organizadores y a todos por permitirme llevar esta ponencia a ustedes. ¿Me pueden permitir compartir la pantalla, por favor? Ahí está. ¿Se está compartiendo? Todavía, ¿no? Ahora sí, doctor. Vemos. Muy bien, ahora sí. Bien, vamos a empezar. La técnica que me toca es Stop and Chop.
como su nombre lo indica, es detener y continuar con el corte de la cirugía, ¿no? Ya, como mencionó Felipe, el doctor Howard Gimbel ya en 1986, a inicio del 90, ya hablaba de la técnica de hacer la facoemulsificación dividiendo y conquistando, y en los años 92 aparece el doctor Nahara, publica su técnica del pre-chop o el chop puro, ¿no? Y es así que el doctor Koch, el año 94, trata de unir lo mejor de estas dos técnicas, ya que el doctor Nagahara menciona de que se puede ahorrar mucho tiempo y se puede ahorrar mucha más energía para así hacer una cirugía satisfactoria con su técnica. Pero tenía la desventaja de hacer un chopper puro. Era como él mencionaba, el doctor Koch, era como dejar un rompecabezas. Muy difícil de sacar las piezas del rompecabezas cuando está armado, ¿no? Están cortados, es cierto, pero es muy difícil jalar. Y él dice, el doctor Gimbel, no, el doctor Gimbel hacía los surcos y había más movilidad. Entonces, él une estas dos técnicas realizando un corte central, o sea, haciendo un surco central y dividiéndolo en dos. Una vez dividido en dos, podía ser manipulable y podíamos seguir realizando la facoemulsificación. Es así que nosotros podemos visualizar en esta técnica, por ejemplo, aquí vamos a hacer el corte, hacemos el surco hasta cuando vemos un cambio en la coloración. Esta es una catarata no tan cristiana tampoco, ¿no? Entonces, vemos ahora, yo he visto ya una coloración diferente y puedo partir. Y la idea es partirlo completamente, no partir un pedazo nada más. Es realizar un corte total de la mitad del cristalino en sí. Para eso hay que tener, pues, bien realizado nuestra capsulorhexis. Hay que hacer, como mencionó Felipe, una buena hidrodisección. Ya no tanto la hidrodelaminación, como se mencionaba en un inicio, había que hacer el anillo dorado y todo. Ya con esta técnica se va cambiando porque la idea ya es separar completamente todo el cristalino de la cápsula. Y así podemos continuar una vez realizado, creo que sigue el mismo, vamos a avanzar con el siguiente, ya está acá. Una vez partido el núcleo, podemos realizar el chop, ¿no? Podemos empezar a cortar por las mitades que nosotros queremos. En este caso, uno se da cuenta de que la catarata no es tan cristiana y la parte posterior está todavía unida, no se logra cortar del todo, pero ya es mucho más manejable porque al inicio hemos partido completamente porque hemos podido ver el reflejo rojo, ¿no? Y esta técnica nos permite fácilmente realizar estos cortes. Es cierto que la energía sube bastante, pero para eso tenemos, como una vez escuché a unos ponentes decir que la facoemulsificación dio un giro bien grande con el ingreso de viscoat. Es un viscoelástico muy, muy bueno para protegernos la córnea y proteger la cápsula posterior también cuando estamos muy al fondo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros vamos avanzando y vemos que la energía sigue aumentando, particularmente yo soy de la idea de ir inyectando a medida que se pueda, ir inyectando cada vez más viscoelástico. El viscoelástico no debemos de tenerle miedo al viscoelástico porque al final lo vamos a retirar y nos va a ayudar durante la cirugía mantener un espacio adecuado y sobre todo proteger la córnea. Como en este caso nosotros vemos que el cristalino no está del todo suave, es por eso que yo ingreso viscoelástico cada cierto tiempo de realizar la facoemulsificación para poder tener una cirugía lo más exitosa posible, sobre todo protegiendo la córnea. Protegiendo la córnea, entonces nosotros podemos concluir esta cirugía sin ningún problema. Ahí tenemos ya que nos falta un pedazo pequeño y ya es mucho más rápido terminarlo. Otros también me mencionan de que cuando tenemos los pedazos pequeños, como conversábamos con unos colegas, los últimos pedazos son los más difíciles. ¿Por qué?
porque está muy cerca la cápsula ya la tenemos que está viniéndose hacia adelante. Por más que nosotros con nuestra mano ayudante, con nuestro chopper o nuestro rotador, estamos evitando que la cápsula se nos venga, es mucho más fácil que pueda venirse. Entonces, hay que tener más cuidado, incluso con los últimos restitos, porque a veces nos pica la mano y queremos dejar todo limpio, ya que se limpió una gran parte, decimos, no, todo hay que sacarlo. Pero eso hay que tener mucho cuidado en los últimos segmentos del cristalino. Aquí, en esta siguiente diapositiva, en este siguiente video, quiero recalcarles que el ingreso tiene que ser aproximadamente, dependiendo del cuchillete que estemos utilizando o la punta que estemos utilizando. Acá yo estoy utilizando una punta de 2.75, entonces mi profundidad es de 2 milímetros. La ventaja es que los cuchilletes tienen una marca que nos indica la profundidad hacia donde vamos a estar. ¿Para qué? Para no tener que nosotros tener que estar cambiando o viendo la forma de corregir esa incisión que no se ha hecho del todo buena. Bueno, vamos a ver. Acá está. Esta es la siguiente parte. Miren, aquí lo que pasó fue que el iris se vino. El iris... a ver. Aquí podemos ver cómo el iris a horas 6, 7 se quiere, he tocado el iris, entonces hay que ingresar un poco más de viscoelástico. Hay pacientes, ustedes se han dado cuenta, donde la pupila tiende a estar muy dilatada, uno lo ve muy dilatado, pero una vez que comenzamos la cirugía, vemos que se va cerrando. Y a veces decimos, no es necesario un retractor de iris, como en este caso. Entonces, en este caso, el viscoelástico me ayudó bastante. Había que tener ya más cuidado de llevar la punta del faco más a la parte central del cristalino que estamos emulsificando. Ahí vemos que el iris ha perdido la forma, se ha quedado como un poco deshilachado el borde, no del todo, pero no por eso vamos a desmerecer un acto quirúrgico, porque pues, no es pequeño, y es en la parte inferior, no ha sido muy grande, y ya sabiendo eso, trato de tener más cuidado y de colocar mucho más viscoelástico. Esta es una cámara estrecha, porque ustedes pueden visualizar este lado, hay una iridectomía periférica, entonces hay que tenerle mucho más cuidado en los casos de cámaras estrechas. El viscoelástico, cualquier viscoelástico nos va a ayudar en este caso, de tal forma que nosotros tratemos de empujar el iris más a la periferia porque se nos quiere cerrar la pupila, ¿no? Pero con esta técnica de stop and chop, yo he realizado todo tipo de cirugías. Como ustedes ven, este es el Infinity todavía sin OSIL incluso. No, este ya es con OSIL, pero es antes de que cambiáramos al Centurion. Miren, ahí se puede visualizar cómo quedó el iris, cómo está la rexis. La rexis está bien y todas las estructuras han quedado muy bien. Miren, esta es una cirugía en pupila pequeña. ¿En pupila pequeña se puede hacer un stop and chop? Sí se puede hacer stop and chop en una pupila pequeña. Esta es una pupila no tan pequeña, es de 4 milímetros aproximadamente, con el cual van a darse cuenta que haciendo un buen surco se puede partir el cristalino. En cataratas hipermaduras se puede hacer, en las lechosas, en las blancas maduras, se puede hacer, sí, porque esta era madura también. Si ustedes se dan cuenta cómo libera bastante pigmento lechoso el cristalino al tratar de realizarle el surco. Entonces ahí ya uno puede realizar el surco, el corte, mejor dicho, y asegurarse de que has cortado completamente. Asegurándonos que hemos cortado completamente, podemos avanzar. ¿Y cuándo me doy cuenta de realizar el corte en el siguiente? Porque eso, como es una pupila que se está reduciendo, yo trato de llevarlo al centro. Como ustedes ven, cada rato se va cerrando más la pupila, yo voy tratando de llevar todos los restos al centro. No me acerco mucho a la periferia porque no sé hasta dónde está mi rexis.
En ese momento ya perdí contacto totalmente de la rexis. Y como el cristalino se portó muy, muy complaciente con esto, ha sido más fácil. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que cuando realizamos las rexis a veces, alguien me dijo una vez, la rexis tiene vida propia porque a veces te guía, no es que tenga vida propia, sino que a veces la forma del cristalino, que es media bombada hacia el centro, hace que la rexis tienda a correrse. Entonces, por eso, colocar bastante viscoelástico al momento de hacer la rexis para que nosotros podamos tener control sobre la cápsula que estamos cortando. En este caso, cuando la pupila se va cerrando, tratemos de mantenernos al centro de la pupila y endosacularmente o a nivel del limbo. Yo prefiero trabajar a nivel del limbo, a nivel de mi diafragma iridiano, se podría decir, ¿no? En el borde del iris y la cápsula, en ese nivel. Siempre respeto mucho la cápsula posterior y sobre todo la córnea, ¿no? Porque la córnea que le pase algo a la córnea, prácticamente no vamos a tener una solución muy agradable posteriormente, si es que va a ir a un trasplante de córnea. Luego, como mencioné, la catarata, vamos a ir avanzando. Aquí tengo un video un poquito interesante. Yo me creí que todas las cataratas hipermaduras también podían salir con el stop and chop. Y acá miren, yo voy haciéndole el surco y no le hago nada, y estoy en 100% de amplitud. Estoy haciendo un surco, perdón, vamos a ver, cuando muevo esto se me va. No, este no es. Este no es. Este es. Cuando yo voy haciendo el surco, veo que estoy a 100% de amplitud y no le hago nada al cristalino. Veo que no avanza mi surco. La concentración de energía disipada en el Infinity se va disparando rápidamente y veo que no hace nada, más y más la pupila se me está cerrando, ¿no? Incluso en un momento voy a intentar partirlo, y estoy en 10.52 y me doy cuenta que la pupila se ha cerrado, pongo viscoelástico, lo amplío. Cuando la pupila se va cerrando, tienes que hacer el surco pues del tamaño de la pupila, ¿no? No puedes irte a ciegas adentro, ¿no? Por eso que mi surco está pequeñito, lo que estoy tratando de hacer. Entonces yo sigo intentando, veo que el CDE en un momento va a llegar a 19, intento cortar y no le hago nada, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Cuando veo que no hace nada en una catarata que ya de por sí, desde un inicio que no había reflejo rojo, me doy cuenta que es difícil, bueno, hay que convertirlo, ¿no? Hay que convertirlo para ver qué es lo que sucedió, por qué no pude hacerlo, qué tan madura estuvo. Miren, llegué hasta 19 y tanto, 19.42. Ahí intento cortar y no le hago nada. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Espérense. Acá está. Este ya es avanzado, yo he convertido. En este caso, el paciente se movía mucho, que cuando quise cauterizar no se podía, entonces seguía avanzando de esta forma. Acá voy a sacar el cristalino ya. Y van a darse cuenta lo maduro que era, lo negrito que era, y cómo había hecho yo mi surco, no le había hecho pues nada, ¿no? Entonces, con esto yo quedo a la conclusión. Miren el surco, ahí voy a dejarlo. Ay, caramba, se ha adelantado esto. Vamos a ver. Voy a parar por acá. Ahí voy haciendo compresión con mucho cuidado, sin manipular mucho. Ahí ven el surco. Bueno, se ha salido. Vamos a retroceder un poco acá. Perdón. Aquí voy a parar para darme cuenta, o ustedes se van a dar cuenta que el surco es muy pequeño en relación a todo el tamaño del cristalino. Ahí se puede ver el surco. Y es una catarata pues realmente negra. Es una catarata negra que me indica de que no todo puede salir por facoemulsificación. Pues. Y hay que estar de la mano de nuestra famosa técnica extracapsular. No hay que olvidarnos de la extracapsular, todavía se puede utilizar. En el Perú todavía existen cataratas muy maduras.
Muy bien, Laura, estoy a la disposición si tienen algunas preguntas. Muchísimas